Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios en este espacio que tenemos para cumplir dicho cometido. Vamos a orar para iniciar este momento y poder llegar a tener el aprendizaje que requerimos que Dios nos brinde. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí en tu presencia, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo, por permitirnos estar bien contigo y con tus enseñanzas eh, aprendidas. Gracias por ayudarnos a conocerte cada día más. Gracias por tus maravillas y milagros, porque nada nos falta, porque todo nos das en su momento. Gracias por estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Te pido que nos ayudes a tener arrepentimiento genuino de nuestros pecados, que nos arrepintamos, que hagamos memoria de todos los que hemos hecho, incluso de los que podrían pasar desapercibidos por nosotros mismos o que estemos haciendo mal sin darnos cuenta. Ayúdanos a llegar a ese arrepentimiento genuino y a saber que solo tú eres Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Todopoderoso y Eterno. Ayúdanos a tener eso en cuenta siempre para que estemos con temor de ti, obedeciéndote, respetando y abordando la palabra en todo momento. Ayúdame a tener esa comprensión de lo que se está leyendo, que pueda expresar correctamente y que quien esté abordando también esta palabra pueda tener el entendimiento de la misma, pueda predicar y pueda llevarla a su vida y ser testimonio. Muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Proverbios capítulo 16, versículo 1. Proverbios 16, 1. Proverbios sobre la vida y la conducta. Y dice así: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente,
y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Tenemos aquí una palabra de sabiduría, como toda la palabra de Dios, en la que hace un contraste entre las personas sabias y las personas necias. Las personas que caminan con Dios y se encuentran en sabiduría tienen una vida más tranquila estando en manos de Dios. No queremos decir esto que tienen una vida sin problemas o que están fuera de las cuestiones del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, pero sí están en esa confianza de que Dios les puede dar el respaldo que requieren en el momento indicado. No el respaldo que ellos piensan que quieren o que piensan que necesitan, sino el respaldo real que Dios sabe que les puede brindar en ese momento a las personas. Entonces, debemos de tomar en cuenta ese contraste. Y primero, analiza las cuestiones del corazón, señalando que son del hombre las disposiciones, pero es de Dios la respuesta de la lengua. Todo lo que estemos abordando o hablando, Dios lo va a tomar en cuenta. Hay que recordar que aquí no estamos mencionando palabras mágicas, como cuando uno empieza a decir que le puede pasar algo malo y los demás dicen que no lo repita porque si no va a ser realidad. Y eso es atribuir magia a las palabras. Ese poder no tienen las palabras porque no podemos atraer lo malo con las palabras. Podemos predisponernos, pero las palabras en sí no pueden atraer lo malo y viceversa. Si decimos que vamos a ganar la lotería el día de mañana, esas palabras no tienen magia para poder generar un resultado en la lotería que sea favorable para nosotros. Entonces, debemos de tomar en cuenta que ese no es el poder de las palabras, pero sí es el poder de comprometernos con lo que decimos. Sí, es ideal que tengamos en cuenta que lo escrito es lo que perdura, que lo escrito es como los contratos, como las leyes, como la misma palabra. Al principio, la palabra de Dios en papel, ahorita ya la tenemos en línea, ya la tenemos descargada, ya es digital, pero a lo que voy es que si tenemos la palabra escrita y vale más papel y tinta que una buena memoria, también hay un punto muy importante en el que debemos de ser coherentes con lo que estamos diciendo
y corresponder de igual manera. Por eso dice la palabra que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Entonces, todo lo que se dice lo toma en cuenta Dios. Por eso debemos de ser de los que más escuchan y de los que hablen menos. Y si hablamos, que sea con base y con fundamento en la palabra de Dios. Después de ello, señala que todas las personas piensan que hacen lo correcto, sean de Dios o no lo sean, pero Dios tiene eh, conciencia, o más tiene conocimiento de lo que es cada persona, más allá de lo que piense de sus caminos esa persona. Después se comenta que hay que encomendarnos todo lo que hagamos a Dios y dará fortaleza a nuestros pensamientos, a las ideas que tengamos, a eh, todo lo que vayamos desarrollando, los bocetos, los borradores de nuestros planes y proyectos para que tengan firmeza. Entonces, eh, después señala que todo lo que ha hecho Dios es para sí mismo y pues incluso también a las personas que no tienen piedad para el día malo están siendo guardadas. Todo lo que existe en este universo es para gloria y honra de Dios. Dios es el protagonista. Dios es el centro de la palabra. No somos nosotros, no son sus siervos de Dios, los protagonistas, no es David, no es Moisés, no es Josué, es Dios, es Cristo, es el protagonista. Entonces, cuando vemos a David contra Goliat, eh, no nos tenemos que imaginar que somos David y Goliat es el enemigo, nuestros problemas o todo eso. Más bien, tenemos que hacer, por ejemplo, sombra y figura, tenemos que analizar sombra y figura de Cristo. El pecado, por más grande que se vea, es derrotado por, eh, por Cristo, que es todo haciéndose humano, es decir, Dios y humano, eh, cuando bajó aquí a enseñar lo que estaba determinando. Y Dios, Cristo, derrota al pecado. Entonces tenemos que buscar sombra y figura en Cristo. Entonces la palabra de Dios no es sobre los profetas y sobre los apóstoles, sino el centro y el protagonista es Cristo. Y la palabra de Dios habla de cómo Cristo salvó o va a salvar a su pueblo. Entonces, esa es la palabra, esa es la intención. Y bueno, pues continuando. Después habla de que todas las personas que se sienten más que otros son abominación de Dios o para Dios y tendrán alguna consecuencia también. Posteriormente también señala que el pecado se corrige con misericordia y con verdad, y quienes temen a Dios, hay que recordar, temer a Dios es reverencialmente, respeto, obediencia, disciplina, no es terror, no es temor, ese no es el verdadero temor de Dios, el que nos hace creer el mundo, como las películas que están en los cines y que se enfocan a generarnos pánico. Ese no es el temor de Dios, se refiere al respeto, como dije, a la obediencia, a la reverencia, y esa es la base y el fundamento del temor de Dios. Entonces, continúa después
que cuando las personas hacen lo correcto y los caminos de esta gente le agrada a Dios, Dios busca, o más bien Dios sabe cómo lograr que hasta tenga paz con las personas que se han enemistado con esa gente. Dios nos da descanso de nuestros enemigos cuando nuestros caminos son agradables a Él. Si nosotros hacemos cosas desagradables para Dios, y puede ser directa o indirectamente que Él nos coloque en manos de personas que nos puedan enseñorearse de nosotros. Ejemplo, no quiere decir que seamos esclavos necesariamente, pero sí, si nosotros estamos pecando en el trabajo, o en todas partes, y en el trabajo tenemos una conducta pecaminosa, podemos perder ese trabajo y ahora tendremos que realizar las cosas de diferente manera, tendremos que buscar un empleo que sea eh, a lo mejor más difícil o que no esté tan bien pagado. Entonces, esas son las maneras de que nuestro pecado nos puede llevar al sometimiento propio a manos de enemigos o situaciones que puedan ser desagradables. Después comenta que es mejor contar con poco pero que sea justo, y en lugar de tener mucho pero que no sea bien ganado. Y eso es muy importante. Las ganancias deshonestas son aborrecidas por Dios. Después comenta que cada hombre, cada persona, cada mujer toma su camino con base a lo que tiene en su corazón, pero Dios busca la manera, o Dios sabe cómo, más bien. No es de que busque, no es de que ¿qué hago? No, es de que Él sabe cómo va a perfeccionar la obra de las personas eh, con las que Él está trabajando, que ha apartado para sí. No deja la obra a medias en las personas, la perfecciona y la concluye. Después tenemos la parte de que peso y balanzas justas son de Dios, la justicia, lo bien pesado, lo bien medido. Entonces, todo lo correcto es de Dios. Oráculo hay en los labios del rey, comenta también la palabra, y en juicio no prevaricará su boca. Hay que recordar que debemos de buscar en la multitud de consejeros conforme a la palabra de Dios, que nuestras decisiones estén respaldadas y fundamentadas para saber que es algo que Dios en primera permite y que es correcto conforme a lo que Dios está planteando, a lo que Dios quiere que hagamos. La impiedad es abominación a los reyes, y el trono será firmado con justicia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un buen gobernante predica que se haga lo correcto, eh, Dios va a procurar, o Dios va a establecer que la justicia se encuentre siempre de ese lado. Es decir, que todo vaya justamente para la persona. Pero si un gobernante hace cosas injustas, entonces traerá la justicia de otra manera, de una manera no agradable, para que aprenda la persona. Después comenta que para quien gobierna, los labios justos, los que dicen la verdad, son contentamiento. Y quien habla lo recto
es amado por quien está buscando que se gobierne con justicia. Por eso siempre hay que hablar lo recto, lo correcto y lo verdadero, conforme a la palabra, claro. No se trata de decir las cosas con el afán de herir, con el afán de ofender. Tenemos que hacerlo de una manera inteligente. Después señala que cuando el rey está enojado, esto da un mal mensaje o lleva un mal mensaje para quien está causando ese enojo. Pero quien es sabio no va a buscar hacer enojar al rey. Comenta también que en la alegría del rostro del rey está la vida y que tenga benevolencia el rey o el gobernante es como nube de lluvia tardía. Hay que recordar que tenemos dos ciclos de lluvia, la temprana y la tardía. Y bueno, pues de las últimas lluvias hidratan algunos árboles, algunas plantas, algunos huertos y pueden llegar a generar una mejor cosecha. Dice otra vez que mejor es la sabiduría antes que el oro y la inteligencia es más valiosa que la plata. Quien es recto se aparta del mal y quien adquiere inteligencia tiene un valor adquirido mucho mayor que el de la plata. Otra vez entonces lo está planteando como en sesiones anteriores que en capítulos anteriores que hemos abordado, la sabiduría es más valiosa que el recurso. Comenta que los rectos se apartarán del mal y que su vida guarda el que guarda su camino. Primero está el quebrantamiento, el aceptar que estamos haciendo mal y esto es mejor que estar en soberbia, sentirnos que somos más, que hacemos lo correcto. Y entonces es mejor tropezar, caer para reconsiderar nuestros errores que sentirnos más que los otros. Después señala que mejor es encontrarnos en humillación, no en el sentido de acabar con nosotros mismos, sino de ser humildes y juntarnos con personas que tengan esa misma intención, que eso es mejor en lugar de estar juntándonos con los soberbios y repartir lo que se pueda extraer a otras personas o que se pueda despojar a otra gente. Dice también que quien es entendido hallará el bien en la palabra de Dios y confiará en Dios mismo y será bienaventurado. Quien tiene sabiduría será prudente y quien habla las cosas de manera prudente igual puede manifestar cómo tiene saber en su persona. Quien tiene entendimiento proveniente de la palabra de Dios es como manantial de vida. Hay que recordar que la vida eterna es para quien obedece a Dios, para quien Dios decide que sea apartado para su persona. Y los necios obviamente se enfocan a realizar necedades. No aprenden, no comprenden. Y el sabio busca que sus palabras siempre sean prudentes y eso añade un extra.
a lo que dice. Es en las pocas palabras, en las palabras precisas en el momento indicado, hay más valor que en las muchas palabras. Cuando alguien dice las cosas correctamente, eso es muy bueno, también señala la palabra, y es hasta medicina para los huesos y suavidad para el alma. Hay veces que creemos que nuestros caminos son rectos, pero nos pueden llevar a mal. Esto es lo que señala también. Debemos de tener cuidado y consultar conforme a la palabra de Dios y en oración que estemos en el camino correcto y que sea el indicado, que no nos lleve a una cuestión que podamos tener repercusiones para nosotros y para nuestros seres queridos también, porque un pecado el pecado no es consecuencia solo para uno, sino también puede afectar a otros. No se hereda, es decir, si yo peco, no va a ser eh, una persona va a tener consecuencias por herencia, pero sí puede llegar a afectar a otras personas mi pecado. Eh, Otra vez, como ejemplo, si yo hago cosas malas en el trabajo, puedo llegar a ser despedido y puedo afectar a la familia y podemos estar padeciendo en esta cuestión de los recursos. También se menciona que quien trabaja, trabaja para sí y su boca estimula el trabajo. Debemos de hablar lo correcto. Las personas perversas buscan el mal y se esfuerzan para hacerlo y lo que hablan es hiriente. Y esto hace referencia después en el siguiente versículo a que las personas perversas buscan pelearse y hacer pelear a los demás, y los que crean chismes pueden hacer que sus amigos se aparten. Los malos adornan al prójimo para sacarle algo y les convence para que hagan lo incorrecto porque les endulzan el oído. Las personas perversas cierran sus ojos para pensar el mal y efectúan el mal desde lo que hablan, desde el pensamiento, desde el corazón. Ya están planeando mal. Quien llega a la vejez y camina en justicia es honra para él, es una corona de honra. Ya finalizando, señala que es más válido tardarse en enojar, procesar y mantener la mente fría y dominar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro ser. Eso es mejor que quien toma una ciudad, quien tiene el poderío para tomar una ciudad. No es tan fuerte como el que tiene el poder para tardar en enojarse y caer en la tentación de hacer el mal con el enojo. Dice que todos, ya para como último versículo, echamos la suerte, pero Dios decide qué va a caer con esa suerte que estemos buscando echar. Si tiramos un dado, así por más sencillo que sea, Dios sabe cuál es el resultado y lo permite. Y es su decisión. Vamos a orar para concluir con todo esto. Muchas gracias, Dios, por permitirnos aprender de tu palabra, de tus caminos. Ayúdanos a ser personas sabias, a evitar la necedad, a evitar la impiedad, a evitar lo malo, a ser personas sensatas, a ser personas, si tú quieres, que lleguemos a ser personas que lleguen a la vejez, que podamos tener en orden nuestra casa, que podamos caminar contigo, estar siempre en contacto con la palabra de Dios, que seamos tardos en enojar, que estemos siempre consultando, que tengamos ese temor reverencial, que no seamos necios, que no seamos soberbios, que no seamos, que nos sintamos
todo el tiempo más que los demás, que no pensemos que todo lo que hacemos de nuestra carnalidad es correcto, que hablemos prudentemente y lo necesario solamente, y que todo esto sea evidencia de que estamos caminando contigo. Bendice la salud, la vida, la familia, el trabajo, la paz, la tranquilidad, los hogares y todos nuestros vínculos, para que estemos en paz, en conciencia tranquila y caminando bien contigo. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.